Hola, Dios les bendiga, les saluda el pastor Marcelo Parrelia y hoy estoy muy entusiasmado. He visto una materia del pastor Iván Mejía que me ha llamado mucho la atención y este trabajo él lo está haciendo desde Nicaragua al mundo. Quería preguntarle a usted, pastor, ¿estamos en el fin de los tiempos? Muchas gracias, Pastor Marcelo, por la invitación. No quiero contestar esta pregunta sin antes saludar a la iglesia en Brasil y también a la iglesia en el mundo. Y con respecto a su pregunta, Pastor Marcelo, quiero contestarle con lo que la palabra del Señor dice. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 24 que en cierta ocasión Jesús estaba con sus discípulos y algunos de ellos les preguntaron que cuándo sería el tiempo del fin. La respuesta de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 24, en el verso 6, dice así la palabra del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que nadie os engañe y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Creo que esto responde a la pregunta no solamente de usted, Pastor Marcelo, sino la interrogante universal: ¿en qué tiempos estamos? Sin lugar a duda, el tiempo en el que estamos es este, el principio de dolores. Si hablamos de rumores de guerra, podemos hablar del conflicto actual, el rumor de guerra que se escucha acerca de Rusia pretendiendo invadir Ucrania, pero también a la misma vez los países de la OTAN tratando de impedirlo. Y podemos hablar de muchos conflictos bélicos como el conflicto del Medio Oriente, pero también el conflicto de China con Taiwán. Así es que hay rumores de guerra en el mundo, pero si hablamos de pestes, pues hay muchas enfermedades actualmente que el hombre no ha podido dominar y ya se le salió del control desde hace mucho tiempo. Y si hablamos de terremotos, y si hablamos de cuestiones de la naturaleza, todo esto es una realidad en este tiempo. Jesucristo dijo que era necesario que todo esto aconteciera y que este sería el principio del fin, el principio de dolores. Así es que, hermano Marcelo, creo y estoy seguro de que estamos en el final de los tiempos. Estamos viviendo tiempos de angustia de Jacob. Es una pregunta muy buena y además muy difícil de responder. El término angustia de Jacob es un término que usó el profeta Jeremías. En el capítulo número 30, en su verso 7, dice así la palabra del Señor. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bien, si hablamos de manera profética, el profeta Jeremías hablaba de la manera en que Israel iba a ser quebrantado. Pero a la misma vez, el profeta habla de la angustia de Jacob, refiriéndose al pueblo de Israel, pero también habla de que iba a ser librado de la angustia. Cada vez que los enemigos de Israel han apuntado sus armas hacia Israel, han apostado a extinguir al pueblo. Han apostado a hacer desaparecer al pueblo. Han apostado a que el pueblo de Israel deje de ser.
Sin embargo, en todas las ocasiones Dios los ha librado. Pasó eso con Babilonia, pasó eso con los romanos, pasó eso con Hitler, pasó eso en la guerra de los 6 días y sigue pasando actualmente. Podemos ver cómo todos los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob, vociferan y hablan y dicen toda clase de males e intentan de todas las maneras posibles extinguir a Israel, hacerlo desaparecer, hacerle la guerra. Así es que, aunque Israel hoy sea un país o una nación próspera, vive de una manera permanente a la defensiva. Es el único país en el mundo que tiene 73 años de tener un ejército que nunca ha estado a la ofensiva, sino que más bien a la defensiva. Porque la angustia y la presión sobre el pueblo de Israel por sus enemigos es grande. Pero aún viene lo peor de la angustia de Jacob, y es el tiempo del anticristo, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo donde el pueblo será angustiado cual nunca lo ha sido, pero de ella, dice la palabra del Señor, será librado. Así es que estamos en el tiempo de la angustia de Jacob. Ya hemos visto otras temporadas de la angustia de Jacob y están temporadas por venir de la angustia de Jacob. Creo que si analizamos esta situación de una forma fría, a través de la escritura y a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que en cada una de las angustias de Jacob, Dios ha librado al pueblo. Quería preguntarle, porque la Biblia dice en Apocalipsis 13, nos habla la Biblia en Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara a la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Decía que todos, que pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente. ¿Será que ya estamos viviendo ese tiempo? Las personas están un poco confundidas con este tema sobre eso de las marcas en la mano derecha o en la frente. Esta marca del grano de arroz, ¿tiene algo que ver con lo que dice Apocalipsis 13? Estamos llegando a ese tiempo. Ya llegamos a que dice la palabra que esta es la última generación. Muchas gracias nuevamente, Pastor Marcelo. Es un privilegio para mí contestar a estas interrogantes. Pero esta me la puso difícil. Creo que estas son 2 preguntas en una. Y de esa manera las voy a contestar en 2 partes. Una es el asunto de la marca. ¿Qué tiene que ver el asunto de la marca del grano de arroz con la marca de la bestia? Y la otra es de que si ya estamos en la última generación. Vamos con la primera. Cuando hablamos de marca, en el Nuevo Testamento, la palabra marca en su original griego aparece como jaragma. Se menciona jaragma en griego. Y a la misma vez, esta palabra jaragma también se deriva de una palabra que quiere decir jarak, y ambas palabras tienen que ver, su significado está muy ligado
a la palabra, a muchas palabras que nosotros en español conocemos como rasguño, clavo, clavar, sello y algunos sinónimos de esto que les mencioné. Pero quiero puntualizar algo con respecto a la marca. Es muy difícil decir que un chip o un tatuaje cuántico o un pinchazo es la marca de la bestia. Más bien quiero apuntar a todo el proceso que nos va a llevar a la marca definitiva. Creo que la iglesia del Señor no va a poder ver esto, porque la Biblia nos dice en Tesalonicenses que nosotros esperamos a Jesucristo del cielo, que nos libra de la ira. Y anteriormente estábamos hablando de la angustia de Jacob. El pueblo de Israel va a entrar de una forma angustiosa al tiempo de la gran tribulación, al tiempo de la ira de Dios sobre esta tierra. Así es que si el tiempo de la angustia de Jacob y de la ira de Dios sobre esta tierra va a ser el tiempo donde la marca de la bestia, el 666, va a ser usado para todas las cosas, y quien no lo tenga no va a poder movilizarse en este mundo, podemos decir que aún en este mundo nosotros podemos movernos como iglesia del Señor. Pero el punto es el siguiente, y esto es lo que quiero que tomen en esencia. La marca de la bestia es un proceso. O sea, desde que todo esto ha sido confabulado por el espíritu de la iniquidad, que la Biblia dice que ya está en acción el espíritu de iniquidad, hablando del hijo de perdición, del hombre de pecado, del inicuo. Desde que esto se está confabulando en el mundo, no es desde el 2015 ni desde el 2016, esto es aproximadamente desde el 1970. Si hablamos de los chips, su descubrimiento fue en los años 70, en 1970. Si nosotros hacemos cuenta hasta este tiempo, del 70 al 2000 tenemos 30 años y al 2022 tenemos 52 años de historia de los chips y del asunto de los códigos. Hoy, en nuestra actualidad, hablamos de los códigos QR, hablamos de los tatuajes cuánticos, hablamos de los microchips, hablamos de los vectores de los teléfonos y todo ese tipo de tecnología que para nosotros hoy es normal. Por eso yo le digo que la tecnología es la manera y la forma en que sí van a controlar al mundo. Antes nosotros no entendíamos eso porque la tecnología no estaba actualizada. Hoy cada día nosotros estamos siendo bombardeados por la tecnología y estamos viendo delante de nuestros ojos cómo se usa para controlarlo todo. Así es que la marca de la bestia es un proceso en el cual lleva muchos elementos, pero hay algo que no quiero que se me escape, que la marca de la bestia definitiva va a ser algo implantado en el cuerpo. La marca de la bestia no se ve al ojo humano, no es visible al ojo humano, es algo invasivo en el cuerpo. Pero también, aparte de que es un proceso y que es algo invasivo en el cuerpo, es algo definitivo. Así es que no importa si es un tatuaje cuántico, si es un chip, si es un código QR, pero todo nos enseña y todo nos apunta a que vamos hacia eso. Una cosa nos lleva a la otra. Todo nos enseña que va a llegar el tiempo en el cual el hombre va a tener implantes en el cuerpo y se va a ver normal, porque eso ya existe hoy. Y los que leen y los que investigan deben de saber que existe algo que se llama transhumanismo. Hay una tendencia en el mundo en la cual el hombre está apostando
a combinar lo natural del cuerpo humano con la tecnología. Y a eso se le llama transhumanismo. Se le llama transhumanismo también a las sustancias que transforman ciertas áreas de nuestro cuerpo y de nuestra naturaleza. Así es que vamos hacia el sello de la bestia. La palabra del Señor se está cumpliendo, y si la pregunta es que si los chips tienen que ver con la marca de la bestia, en definitiva sí. Es decir, todo lo que te controle, todo lo que te demande, que te controlen de alguna manera, donde estás, los GPS se le llaman en inglés, son parte de eso también. ¿Por qué? Porque el enemigo, el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, la época del sello de la bestia va a apuntar a eso nada más, a controlarte, a controlar tus movimientos, a controlar tus decisiones, a controlar lo que haces, a controlarlo todo. Así es que sí tienen que ver mucho con este asunto. La otra pregunta es acerca de que si estamos ya en la última generación. Voy a leer algunos fragmentos de Mateo, en el capítulo 24. Dice la palabra del Señor, en el verso 32 del capítulo 24 de Mateo: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Quiero aclarar una cosa. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a la higuera, se refiere al pueblo de Israel. Ya la higuera ha comenzado a florecer, y el punto de partida es ese: que nos fijáramos en la higuera, que cuando su rama estaba tierna, ya estaba pronto el tiempo, ya estaba cerca el tiempo. Israel comenzó a florecer hace 70 años. ¿Cuánto dura una generación según la Biblia? Bueno, hay dos términos y hay dos tendencias acerca de una generación, lo que dura. Algunos términos apuntan a que una generación se refiere a 70 y algo de años, y otros términos apuntan a que una generación dura 100 años. Pero sean 70 y algo de años o sean 100 años, porque hay una versión que dice este siglo y el siglo son 100 años. De las dos maneras estamos sumamente cerca a que esta generación pase. ¿Cuál generación? La generación de la señal. O sea, la generación del florecimiento de la higuera en Israel. O sea, Jesús se refirió a que la generación que vea el surgimiento y el nacimiento de la higuera no iba a pasar sin que esta generación viera todas las cosas que están sucediendo, todas las cosas que están pasando, y entender que esta era la generación, o esta más bien es la generación que vamos a ver los acontecimientos del fin. Así es que creo que con esto respondo sus dos preguntas, hermano Marcelo. Hay un nuevo orden mundial. Se está generando un gobierno mundial. Qué bien. Nuevamente dos preguntas en una. Y las dos son interesantes. Una sería que si existe un nuevo orden mundial, y la otra con respecto al gobierno mundial. ¿Qué cosa es un nuevo orden mundial? Un nuevo orden mundial teóricamente es que todo lo que conocemos, que todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido y toda la manera en que este mundo se ha regido cambia por un nuevo sistema, por nuevas teorías, por nuevas prácticas, y eso es lo que hoy está pasando. El mundo se está comenzando a regir de manera diferente. Lo que hoy es bastante normal, hace 20 años no lo era. El mundo está empleando nuevas alianzas entre naciones para distintos asuntos,
En muchas maneras, las soberanías de los países están siendo violentadas por leyes mundiales, por leyes que rigen al mundo entero. Por otro lado, leyes que encajonan a todas las naciones, a todas las razas, y nos llevan sobre un mismo caudal. Ese es el nuevo orden mundial. Pero ¿por qué existe un nuevo orden mundial? ¿O en qué áreas de la vida existe un nuevo orden mundial? Bueno, en muchas maneras existe un nuevo orden mundial dentro de la comercialización, dentro de la globalización del mundo. También existe un nuevo orden mundial con respecto a lo religioso. Creo que vale la pena decir que ya hace muchos años, por ejemplo, los gobiernos se declaraban laicos, sin religión, muchos gobiernos, la inmensa mayoría, y permitían hablar de Dios dentro de las aulas, dentro de su sistema educativo, se respetaba la religión de cada quien. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Hoy en día se siguen declarando laicos sin religión, pero con la premisa de que el nombre de Dios está comenzando a ser prohibido dentro de las aulas de clase. El nombre de Dios está comenzando a ser arrinconado. Ahora todo gira alrededor del humanismo, todo gira alrededor de los logros del hombre, y a Dios y el nombre de Dios está siendo arrinconado, relegado y sacado. Eso ha pasado en Estados Unidos y está comenzando a pasar en todas las naciones del mundo, sobre todo en las naciones de Europa. Entonces, eso es parte del nuevo orden mundial. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Todo eso nos lleva a un gobierno mundial. Y en verdad, un gobierno mundial es lo que la Biblia nos dice que va a haber. Un gobierno donde la marca va a ser la exigencia o la premisa o el requisito, llámele como quiere llamarle, para que la vida pueda ser llamada normal. Y cuando hablamos de que el mundo se va a regir por normas globales, estamos hablando de que no importa lo que usted crea, no importa lo que usted desee, no importa lo que usted quiera, un gobierno mundial va a exigir y va a regir a todo mundo por ese nuevo orden mundial que se está estableciendo ya para llegar a ser un gobierno mundial. Con esto quiero decirles algo. Esto no debe de extrañarnos a los cristianos. Sabemos por la palabra del Señor que esto está pasando y que esto va a culminar de una forma unánime en todo el mundo. Y hay palabras que parecieran lo mismo, pero no es lo mismo. La palabra globalización y la palabra globalismo significan dos cosas distintas. La globalización nos beneficia en gran manera, pero el globalismo no. El globalismo más bien es todo aquello que tiene que ver con el nuevo orden mundial y con el futuro gobierno mundial. Esto ha sido una producción de Palabras de Vida Eterna desde Nicaragua por el pastor Iván Mejía y de Unicristo desde Brasil por el pastor Marcelo Parreira. Este es un esfuerzo conjunto para llevar el Evangelio a las naciones. Dios les bendiga. Bendiciones. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Palabras de Vida Eterna y darnos un like. Y sobre todo compartir estos mensajes para que otros sean alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Muchas bendiciones te dé el Señor.